Hola, bienvenidos a Linterna. Hoy día vamos a comentar el libro A Sangre Fría de Truman Capote, publicado originalmente en 1966. Esta es la edición de Vintage en inglés, pero ustedes pueden encontrarla en la edición de bolsillo, que ahí la pueden ver, ahí, o si no también en la edición que sacó Anagrama hace unos años. Habría que empezar diciendo que esta es una novela de no ficción. Según Truman Capote, él fue el primero que inauguró este género, pero bueno, ha habido cierta controversia acerca de esta afirmación por novelas de no ficción publicadas antes de esta fecha. Pero bueno, nos cuenta la historia de la familia Cutler, del asesinato de la familia Cutler y también de sus dos asesinos, de Perry y de Dick. Esta historia nosotros nos damos cuenta desde un inicio que no solamente nos va a contar el crimen, sino que también nos va a contar el interior de la familia, cómo era la familia antes de morir y por supuesto cómo eran también los asesinos antes de que cometieran este crimen. En el momento en que Capote decide contarnos la vida de ambas partes, nos damos cuenta que está haciendo por supuesto un contraste entre estas vidas. Por un lado, la vida de los asesinos, que ha sido una vida bastante difícil, una vida de sufrimiento, una vida bastante de pobreza, una vida de dificultades, y por otro lado, la vida de la familia Cutler, una vida en un pueblo pequeño de Kansas, una vida tranquila, un pueblo rural, dedicados al campo y además con mucho dinero. Capote trata de hacernos entender, primero, por un lado, cómo es triste y nefasto que una familia, digamos, con tanto futuro y tanta expectativa y, digamos, con tanta perfección alrededor, porque están en un pueblo en el cual todos son amigos, en el cual todo el mundo se conoce, cómo esta familia se le termina la vida. Y por el lado de los asesinos, lo que está tratando de hacer Capote también es tratar de humanizarlos, de mostrarnos su lado más humano y menos animal en el momento en que cometen el crimen, porque en muchas partes del libro se repite varias veces que es un crimen brutal, que es un crimen casi sin sentido, como violento, que luego nos damos cuenta que es como una consecuencia de una vida delictiva que probablemente en algún momento iba a estallar en un evento como este. ¿No? A estas dos historias, de la historia de los asesinos, es intentar también ponernos en una posición moral de saber si es que se puede llegar a entender de alguna manera que la sucesión de hechos de su vida los iba a llevar a hacer esto, a cometer este acto tan cruel, y intentar comprenderlo por ese lado o simplemente condenarlos a que son dos personas que merecen que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Entonces, esto es una de las cosas que más impresionan de la novela, la idea de enfrentar al lector y ponerlo en una posición moral muy difícil de intentar saber si estas personas o son condenables o son entendibles de alguna manera, a pesar de que en ningún momento se justifica el crimen. Otra cosa que tiene que ver con su historia personal es esta unión tan fuerte que hay entre Perry y Dick, los asesinos, que ellos prácticamente dependen el uno del otro, son como una pareja muy unida, que se van a dar cuenta que en el mundo solamente se tienen el uno al otro, a pesar de que por un lado ambos pueden tener familias, hay conflicto con estas familias, ellos dos se necesitan y ellos dos se potencian, así como también se juntan para no estar solos y porque son las únicas personas que se tienen en el mundo, también se juntan para cometer este delito. Entonces tenemos ahí interesante cómo también se componen este tipo de parejas asesinas que si no fuera por el uno o por el otro, probablemente el crimen no se cometería o no se sabe. Y hay una cosa bastante interesante, sobre todo con la posición sobre la pena de muerte. Cuando los asesinos se enfrentan a un juicio, además un juicio que ya estaba muy probablemente arreglado en su contra, pero no arreglado porque circulara algo bajo la mesa, sino porque ya la gente se había hecho una idea de ellos y era muy probable que los condenaran a muerte, cosa que sucede. Estamos aquí ante un momento en el cual el lector también se le hace muy difícil decidir o saber de qué lado ponerse y decidir si la pena de muerte es algo que estas personas merecen. El tema de la pena de muerte es algo que aquí se trata con mucha fuerza. Vemos además que muchos testimonios nos dicen que no están de acuerdo con la pena de muerte, ni siquiera la familia está de acuerdo con ella, ni siquiera digamos, la gente del pueblo, mucha gente del pueblo está de acuerdo con ella. Sin embargo, aquí nos ponemos ante un momento crucial en el cual hay que elegir si a estas personas se les sigue dando una segunda, tercera o cuarta oportunidad o simplemente se les
liquida o se les elimina del mundo. Y aquí también está la idea de cómo ellos decidieron sobre la vida de los otros y cómo ahora el Estado decide sobre sus vidas. ¿Quién controla el cuerpo y quién es aquel que puede decir tú vas a morir o tú no vas a morir? Entonces aquí la posición sobre la pena de muerte es algo que también se nos presenta como un cuestionamiento, sobre todo cuando vemos al final los esfuerzos que ellos hacen para que esta pena cambie a ser cadena perpetua. Entonces aquí tenemos una interrogante bastante fuerte, aquí tenemos una exposición brutal de lo que es la pena de muerte y tenemos la decisión o el deber de asumir como lectores si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con ella. Es interesante ver cómo Capote primero le da importancia a una historia que él mismo dice pudo haber pasado desapercibida, a pesar de que fue un asesinato brutal de 4 personas. En el libro nos dicen que después de eso sucedieron muchos más y que nadie, digamos, les dio la cobertura. Y por otro lado también cómo en un principio, digamos, la familia o las víctimas son las que deberían de alguna manera ser las más importantes, pero al final, como ellos, digamos, están muertos y la vida de los asesinos es la que se está poniendo en juego, Capote otra vez nos regresa a los protagonistas y a su historia para que nosotros reflexionemos si es que estas vidas merecen o no continuar. Y ellos como protagonistas y su historia también como protagonistas y al final cómo ellos han pasado de la historia. Como los asesinos, pero también como estos protagonistas del libro que al final pudieron hablar y pudieron dar su versión de los hechos y su versión de la vida también y de su propia vida. Y bueno, este ha sido el comentario de esta semana. Ha sido la segunda vez que leo esta novela de no ficción y me ha gustado más que la primera y creo que para cualquiera que quiera empezar con este género es un buen libro para comenzar a entender y a comenzar a adentrarse en este tipo de historias que son reales pero que también tienen algo de ficción. Y ya saben que si les gustó este video pueden darle like, pueden compartirlo, pueden darle like a nuestro fanpage, seguirnos en Twitter o seguirnos también en YouTube. Nos vemos la próxima semana. Hello, goodbye.